Bueno, buenos días, tardes o noches. Yo soy Isaac Horacio Flores Triana y junto con mis compañeros José Antonio Alba Débora, Ángel Gabriel Hernández Terrones y Óscar Fabricio Ramírez Yacomán del grupo de Sexto C, le vamos a exponer este tema llamado manifestaciones estéticas y artísticas que predominan y emergen en la cultura. Pues yo voy a explicar lo que es alta cultura. Pues es un concepto utilizado de formas diferentes en entornos académicos cuyo uso más común es la valoración de ciertos productos artísticos, en especial obras de arte, obras literarias y obras musicales. Para poner como los de más alta estima, los ejemplos son de cine, música, esculturas, teatro, pinturas, literaturas, entre otros. Lo de la cultura popular, pues se domina el conjunto de manifestaciones artísticas y folclóricas que emanan directamente de creencias, valores y tradiciones de un pueblo. Los ejemplos son las expresiones musicales tales como el jazz, sobre todo en sus inicios, el reggae, el rap o el rock, así como también es el graffiti, los cómics y las literaturas fantásticas, negra y de ciencia ficción. La contracultura, pues se refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, estos movimientos se enfrentan directamente o indirectamente al orden social establecido. Los ejemplos son las tribus urbanas, tales como los rockstars, punkies, skins, etcétera. Las bellas artes pues se dominan al conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa. Los ejemplos son arquitectura, pintura, escultura, música, etcétera. Las artesanías, pues es el arte y la técnica de elaborar objetos o productos a mano, con poca o ninguna intervención de maquinarias. Y conforme a estos métodos tradicionales, los ejemplos son las vasijas, tazas, cacerolas, etcétera. Bueno, ahora sigo yo y voy a explicar lo que son las vanguardias artísticas. Primero voy a leer lo que dice aquí, después lo voy a explicar. El vanguardismo hace referencia a las personas y a las obras innovadoras o experimentales en relación al arte y la cultura, desafiando los límites de lo establecido o lo que se acepta dentro de las normas dentro de la sociedad. La principal característica del vanguardismo es en la estructura de una obra, abordando temas polémicos o tabús y llevando a otro nivel los parámetros creativos. El movimiento vanguardista nació en las primeras décadas del siglo XX, haciendo énfasis en la innovación y la destrucción de las normas estéticas establecidas para realizar una representación artística. En resumen, lo que eso quiere decir es que el vanguardismo hace referencia a la innovación y a la destrucción de los estereotipos artísticos establecidos en su época. Es decir, este, por ejemplo, del siglo XX, a principios del siglo XX, pues no era común hacer cierto tipo de arte y pues de ahí nació el vanguardismo, de romper como los estereotipos y lo establecido de que era como arte y empezar a hacer pues nuevas creaciones, como quien dice pues innovar. Y pues el vanguardismo tiene diferentes corrientes artísticas que pues también son llamados como expresiones vanguardistas, las cuales pues son las siguientes: el surrealismo, el dadaísmo, fauvismo, cubismo y el traísmo. Pues cada una de ellas nació en una fecha pues establecida y pues todas vienen como de un contexto histórico diferente.
Voy a explicar algunas de ellas que yo consideré como las más importantes. Primero tenemos el cubismo. El cubismo es considerado la primera vanguardia ya que rompe con el último estatus renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. Se caracteriza por el uso dominante de las figuras geométricas como los cubos, de donde toma su nombre. Su objetivo principal es romper con la representación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. En resumen, pues el cubismo es explorar el uso de figuras geométricas como una nueva forma de representar la realidad y romper pues lo que es la naturalidad. Por ejemplo, en estas obras que puse de ejemplo, pues lo que se busca es, como quien dice, explorar una nueva realidad, o sea, salirse de lo normal, no quedarse en las líneas y los trazos normales que caben dentro de la realidad, sino que explorar el uso de los cuerpos geométricos y las figuras como una nueva forma de representar la realidad. Después tenemos lo que es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que inició en 1924 por André Breton. Consistió en la expresión de temas como el subconsciente y el peso, caracterizado principalmente por exaltar el uso de la imagen, haciendo un énfasis especial en lo absurdo o lo irreal. En el surrealismo se muestran elementos del pensamiento con el fin de crear asociaciones libres e inesperadas, dándole importancia a la destrucción, el misterio y lo paradójico. Pues el surrealismo es la mezcla de objetos, sentimientos y conceptos, que pues son como concepciones que la mente tiene por separado. O sea, para nosotros no es lo mismo pues un objeto del mundo real que un sentimiento. Y de ahí viene el surrealismo, de combinar estas pues libres e inesperados conceptos que la gente pues no se espera de ver. De aquí viene como pues la idea de lo surreal, de que se pone pues el surrealismo, bueno, se pone a prueba del surrealismo a modo de que pues, se superan los límites de la imaginación y los ya que pues, como lo dice la misma palabra, obras surrealistas que puse, que pues, como ya lo mencioné, no van a algo real, sino que pues utilizan conceptos diferentes mezclados para funcionar como una obra de arte diferente que se sale de las normas. Se mezcla una obra dentro de una misma perspectiva. Después tenemos el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento de vanguardia artístico de protesta que nace en el año 1916, cuando varios artistas y crearon un movimiento reactivo contra la Primera Guerra Mundial. El arte dadaísta busca equilibrar la lógica y la razón que impregna locura, con el sentido con el sinsentido, las protestas, las burlas, las sátiras, los escándalos y las ironías, entre otros, con el fin de expresar y provocar sentimientos y emociones nunca antes sentidos. Existe una teoría que dice que el dadaísmo se derivó de la idea de que es el intelectualismo y el relacionalismo lo que ocasionan la guerra. Que el dadaísmo, pues como protesta, se diera pues a crear obras sin sentido, que es lo opuesto a lo que crea la guerra, que es lo intelectual y el razonamiento. Por ejemplo, pues el dadaísmo buscaba ridiculizar el arte vigente renunciando a las técnicas tradicionales, incorporando el uso de materiales absurdos o cotidianos, o sea, de pues elementos que tenemos pues en la casa día a día o de otros elementos que pues están en el trabajo, en las calles, en lo habitual de la sociedad, como elementos para construir, pues se renegaba al concepto del arte. Y pues el dadaísmo tenía una premisa principal que decía que el arte es un ejercicio de libertad y que un artista no es quien domina una técnica artística, sino quien era capaz de ejercer la libertad. Así pues también, por ejemplo, en la poesía, el dadaísmo buscaba dar una estructura libre al pensamiento aparentemente sin sentido. Pues ya como final, para concluir lo del dadaísmo, pues surgió en un contexto entre la Segunda Guerra Mundial,
como ya lo mencioné, pues fue una forma de protesta para hacer conciencia de lo que estaba pasando. Estos son algunos ejemplos de obras dadaístas que yo, pues, quise incluir en la exposición. Si se fijan, pues todos son, podría decir que no encajan en sí y que pues se usan para representar cosas fuera de lo normal, o sea, lo irracional y la locura. Y pues ya después, pues tenemos, dice que pues es un movimiento vanguardista utilizado en la literatura y el arte, iniciado por el poeta italiano Filippo Marinetti. Este lo creó pues al publicar una obra que se llamaba Manifiesto Futurista en la prensa de Figaro en 1909. Este movimiento buscaba representar la vida contemporánea como la exaltación de lo sensual y lo guerrero, así como el uso del tema recurrente de las máquinas y la tecnología, representado en velocidad y figuras, buscando estructuras que denoten energía, fuerza y viveza. Se relaciona principalmente con el entorno y el mundo moderno, como las ciudades, los automóviles, las máquinas y la guerra. Pues aquí están unos ejemplos de figuras futuristas que yo puse, pues se fijan como que todas buscan representar un cierto movimiento. O sea, en todas se usan los objetos de manera como si captáramos una imagen de, se podría decir, un video que se está moviendo. Tenemos el tren que se está moviendo, una persona en medio, unas escaleras eléctricas, como abajo en la parte izquierda tenemos como una utopía, una ciudad, y pues abajo en la parte derecha tenemos como unos músicos ahí, como no sé qué parecen, pero pues el chiste es como quien dice representar el movimiento. Tenemos en el país de México en el que vivimos. El estudiantismo se caracterizó por lo moderno y lo futuro, siendo su principal exponente el mexicano Manuel Maples Arce. El estudiantismo se desarrolló al finalizar la Revolución Mexicana, lo que incentivó a realizar obras con un nuevo enfoque. Eh, pues estas obras enfocaban hacia lo moderno, como las ciudades y las utopías, rechazando lo viejo y lo pasado, lo que había pasado pues antes de la revolución. Entonces, quiero decir esto es que después de que como énfasis en que ya pues el país estaba avanzando y de que pues las ciudades se iban a modernizar y de que ya estábamos como en un paso eh, más allá como de lo urbano. Y pues eso es prácticamente como el estudiantismo, como enfocar lo moderno y lo que aún pues apenas estaba empezando, que es pues como quien dice la revolución industrial en aquellos tiempos. Y pues eso sería todo de mi parte. Isaac. Perdón, es que esto se traba un poquito. Este, pues bueno, yo voy a explicar lo que es el arte premoderno. Este arte fue producido durante la Edad Media, entonces pues también se le conoce como arte medieval. Eh, es una etapa de la historia del arte que cubre un periodo pues, prolongado para una enorme extensión espacial. La Edad Media, que fue del siglo V al siglo XV, supone más de 1000 años de arte en Europa, en el Oriente Medio, en África, perdón, y en África del Norte. Y pues bueno, hay una enorme diversidad pues de lo que fue en sí este tipo de arte. Sí. Y pues bueno, el arte premoderno medieval. Las obras de arte medievales surgieron de un contexto en el que no existía concepto de arte como fin en sí mismo.
y pues tampoco el de belleza como su objetivo, y mucho menos el mismo de artista o de bellas artes. Aquí lo que se buscaba más bien eran las artes mecánicas, diferenciadas de las liberales. El objeto artístico medieval tenía en el seno de la sociedad que, en que era producido un carácter básicamente funcional para el medievalista, perdón, para el medievalista francés Georges Duby. La obra de arte medieval cumplía fundamentalmente en tres cometidos: ser una ofrenda a Dios, ser intermediario entre el mundo sobrenatural y el humano, y ser una afirmación de poder. Esto se puede destacar principalmente en, pues en los templos religiosos o iglesias. Como se mencionó anteriormente, pues este tipo de obras eran una ofrenda a Dios, y pues también eran un intermediario entre el mundo sobrenatural y el humano. Y pues bueno, de lo que fue del arte premoderno medieval, había dos estilos de arte, que pues bueno, fue el arte romántico, que pues este se dio entre los siglos XI y XII, y el arte gótico, que pues este comenzó en Francia a mediados del siglo XVII, pues se fue imponiendo en el resto de Europa occidental en el siglo, perdón, esto se impuso en Francia en el siglo XII, y después se fue imponiendo en el resto de Europa en el siglo XIII y el XIV. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de arte que se fueron dando. La, la iglesia o el templo religioso fue pues el arte gótico, y la otra pintura fue de arte romántico. ¿Qué le ganas? Bueno, yo voy a hablar de qué es el arte no occidental. Pues básicamente es el arte que pues no perteneció como a Occidente, que perteneció a países que, pues si te fijas, no, pues no sé, me imagino que la mayoría no se sabrá obras de arte de esos países. Y Oriente, como no sé, Israel, Palestina, esos países. Y también los países asiáticos como Japón, China, la India y algunos países de Oceanía. Este arte está caracterizado principalmente porque o sea, no es tan diferente que el de acá, pero sí tiene como acá sus características. Principalmente porque este resaltó más en las estructuras que hicieron, o sea, se expresaron en el arte, pues como en los edificios, y acá pues fue más como en la pintura. Dale a la que sigue. Bueno, miren, por ejemplo, ahí tienen la pintura de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y una pintura china de un pavo real. Si se fijan, pues como la de la Mona Lisa, pues tiene acá como sus perspectivas, hasta se ve como, pues en una forma, por así decirlo, tridimensional, tiene sombras y todo. Mientras que acá la de China es pues más como una pintura plana, sin perspectivas, pero más, y es como un tipo de arte más simple, pero que se ve más vistoso. Dale a la que sigue. Luego en las edificaciones, a la izquierda está la capilla de Notre Dame, que está en Francia. Si se fijan, pues es como, no sé, simétrica, acá tiene sus decoraciones por el exterior, las ventanales y eso. Y luego tienen el Taj Mahal, que pues esta gente basaba más en los árboles, porque los árboles van pues hacia arriba y tienen como una copa frondosa, según ellos eso era lo que representaban sus estructuras. Y pues en Medio Oriente, en China y Japón, lo que se popularizó fue el hacer como las casas de tipo de escalonadas con losas. Dale a la que sigue. En cuestión de las esculturas, a la izquierda tienen el David de Miguel Ángel, que pues fue también un artista del Renacimiento. Y luego ya tienen la escultura que representa una historia religiosa del Islam. Si se fijan, pues hay muchas diferencias, porque es como que en la cultura occidental
se enfocan como en representar al hombre y cosas así, y en la cultura, pues la oriental, o la no occidental, como le quieran decir, se basa más como en la guerra o en los sentimientos y en la religión. Y esto es lo que principalmente diferencia esas dos culturas, por así decirlo. Que más como en el arte de ver acá, no sé, figuras similares en el arte o eh, que esté muy diferente de los otros, pues por ejemplo como en las vanguardias que las explicó Ángel Gabriel, pues acá fue como más todo, pues lo mismo. Fue porque en China hicieron pues pinturas mucho, casi siempre de los dioses o la naturaleza. Y pues fue como de que no se dio tanto a conocer en esta parte del mundo porque pues acá triunfó más o se dio más a ver, como quien dice, pues el que es como el que se ve ahí a la izquierda. Y pues básicamente eso vendría siendo el arte no occidental. Y pues ya, la despedida, ya acabamos acá la presentation. No sé si quieran añadir algo acá, Isaac, o alguien. Bueno, pues eso fue todo de nuestra parte, maestra. Muchas gracias por haber puesto atención y pues nos vemos luego. Gracias.